Muy buen día, estamos dando inicio a nuestra 11ª fecha del ciclo de webinars NSF para América Latina. Saludamos desde ya a quienes nos acompañan en esta oportunidad y ya se encuentran conectados a nuestra plataforma ReadyTalk. Agradecemos la gran convocatoria que ha tenido las inscripciones de este webinar, lo cual nos permite seguir difundiendo contenido de interés para los profesionales de la industria de alimentos latinoamericana. Como muchos de ustedes saben, aquellos que han participado en las sesiones anteriores, este año 2019 es un año muy especial para NSF International, ya que estamos celebrando 75 años en nuestra misión de proteger y mejorar la salud humana. Para aquellos que se vienen integrando al programa de webinars de NSF para América Latina, les comentamos que NSF fue fundada en 1944 como parte de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Michigan. NSF International ha evolucionado desde una pequeña fundación enfocada a la estandarización de los requisitos de sanidad y seguridad alimentaria a una organización global sin fines de lucro comprometida con la protección de la salud y la seguridad humana en todo el mundo. A lo largo de los años, NSF International ha trabajado junto a agencias gubernamentales, instituciones académicas y organizaciones públicas y privadas abordando los problemas de salud pública más importantes del mundo. El día de hoy, NSF International emplea más de 2.800 profesionales a nivel mundial, incluyendo ingenieros, microbiólogos, veterinarios, toxicólogos, químicos, expertos en salud pública y especialistas en certificación. Juntos promovemos el desarrollo de estándares de salud y analizamos, auditamos y certificamos productos para la industria de los alimentos, ciencias de la salud, agua y productos de consumo con el fin de minimizar los efectos adversos a la salud y proteger el medio ambiente. Los servicios de NSF se encuentran disponibles en 180 países por medio de 59 oficinas y laboratorios, y en nuestra región, Latinoamérica, posee oficinas estratégicas ubicadas en México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Brasil. Para aquellos que deseen conocer más sobre NSF, los invitamos desde ya a visitar nuestro sitio web www.nsf.org. Muy bien, en nuestro webinar del día de hoy revisaremos el tema FESMA desde la experiencia con preguntas al experto. Para esto nos acompaña desde México nuestra experta en NSF, Adriana Camacho. Adriana es bióloga de profesión, maestra en ciencias químicas y candidata a doctora en ciencias bioquímicas por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, con más de 12 años de experiencia como especialista en inocuidad para el gobierno federal y el sector privado. Ella es instructor líder e instructor de instructores para FESCA, para el Reglamento de Controles Preventivos y de FESMA, y además es un instructor líder del Foreign Supplier Verification Program. Como instructora y gerente técnico del programa de capacitación de NSF en México, ha apoyado al personal encargado de implementaciones y mejoras de los sistemas de inocuidad de diversas empresas. Les ha dado conocimientos sólidos, relevantes y actualizados, enfocados al logro del mayor desempeño en su empresa y de su alta responsabilidad de proteger la salud de sus consumidores. Bienvenida, Adriana, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Ariel. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Primero que cualquier otra cosa, además de darles la bienvenida, quisiera comentarles, por si escuchan mi voz, que he estado un poco afónica. Tal vez se escuche un poco rara. Sin embargo, no se preocupen. Voy a ir despacio y todo está bien. Todo está bajo control. Bueno, pues empecemos. Quisiera iniciar con ustedes con esta pregunta interactiva. El título de este webinar habla desde la experiencia. ¿Qué experiencia? Pues la experiencia que NSF como expertos en FESMA hemos
ido acumulando a lo largo de estos años y que hemos presentado en diferentes foros. Diferentes foros que siguen teniendo cuestionamientos y siguen teniendo preguntas en relación con FESMA. Entonces, mi primera pregunta, que quisiera que ustedes me ayudaran a contestar, la pregunta es, ¿tiene dudas o preguntas sobre FESMA aún pendientes de contestar? Lo vamos a hacer de forma interactiva. Ustedes tienen en su pantalla las 3 opciones con las que pueden contestar. Sí, no, no lo sé. Y vamos a dar unos minutos para que por favor todos nos hagan con su mouse, nos hagan favor de elegir la opción que es pertinente para cada uno de ustedes. Voy a pasar a los resultados y todavía ahí vamos a tener tiempo viendo cómo se sigue actualizando. ¿Sí? Parece que ya se estabilizó, que ya todo el mundo está contestando. Tenemos 57 respuestas. Y de lo que estamos viendo, la tendencia que estamos viendo parece que ya es una tendencia que se va a mantener. La línea verde dice que la mayoría de ustedes están en este webinar porque siguen teniendo preguntas con respecto a la ley, a pesar de los años, de los 7 años que ya, 8 años que ya tiene que fue firmada esta ley, seguimos teniendo preguntas. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por participar. Bueno, me parece interesante también la siguiente barra en la altura, que es la de no lo sé. Ajá. Pues tal vez todavía hay cosas que no he llegado al punto de revisarlas y que aún no sé si me quedan claras. ¿Sí? Bien, los objetivos de este webinar que vamos a estar compartiendo durante esta hora es revisar algunas de las preguntas que con más frecuencia en nuestros diferentes foros de participación como NSF nos encontramos. También hay algunas preguntas que son recurrentes en la página de FDA o en algunos otros lugares. Así fue como lo conformamos. Entonces, un objetivo es revisar esas preguntas y dar información que ayude a responderlas. Vamos a tener también como segundo objetivo distinguir elementos. Van a ver ustedes que estas preguntas están relacionadas con elementos básicos de la ley. Conceptos, qué es la ley, cómo está conformada, de qué se trata, con los requisitos de controles preventivos, con el requisito del Foreign Supplier Verification Program, programas de verificación de proveedores extranjeros. Vamos a hablar también de auditorías de proveedores y lo que está sonando en este momento. Vamos a distinguir la información y vamos a poder saber qué son las certificaciones de tercera parte que ustedes seguramente ya están leyendo en las redes sociales y están viendo en internet que se está trabajando sobre esto. Para cumplir con estos objetivos, vamos a tener una agenda que hemos dividido en 6 temas que vamos a abordar, 7 temas que vamos a abordar de manera general. Un repaso breve de FESMA para ponernos todos en contexto. Vamos a hablar de los controles preventivos como un concepto fundamental que subyace a la ley, de qué se tratan estos controles preventivos, qué son, ¿sí? Qué requisitos hay. Vamos a hablar también de la aprobación de proveedores y las cadenas de abastecimiento, que todos estos están contemplados o cubiertos en otro de los conceptos y reglamentos esenciales de la ley, que son los programas de verificación de proveedores extranjeros, el famoso FSBP o FSBP, el Foreign Supplier Verification Program. Vamos a revisar también qué actividades de verificación son factibles para los proveedores extranjeros y ejemplos de ellas. Vamos a hablar del programa voluntario de importadores calificados como un programa que está ofreciendo FDA para
una entrada expedita a Estados Unidos de los alimentos. Y vamos a hablar también de la certificación de NSF, del proveedor, verificación y auditorías para proveedores, y la certificación de tercera parte en la que NSF está acreditado. Bien, empecemos entonces. Parecerá muy básico, parecerá una pregunta fundamental. Sin embargo, en diferentes foros ustedes se encuentran con la pregunta constante de qué es FESMA. ¿Qué es FESMA? ¿Qué es esta ley? Bueno, FESMA es una ley, efectivamente, es una ley de Estados Unidos que fue firmada hace 8 años, en 2011, casi 9, el 4 de enero de 2011, y que establece requisitos fundamentales o básicos para todos aquellos que se dedican a producir o procesar alimentos cuya intención es ser vendidos en Estados Unidos para consumo. Los objetivos de esta ley está hecha con objetivos muy claros y fundamentales. Uno es la salud pública, la realidad de los problemas de salud pública que han representado en los últimos años las enfermedades transmitidas por alimentos para la población en el mundo, pero específicamente, porque esta es una ley de Estados Unidos, para la población en Estados Unidos. Entonces, esta ley tiene como objetivos fundamentales establecer responsabilidades, que la responsabilidad no sea solamente de una entidad regulatoria, que la responsabilidad sobre la producción de alimentos inocuos esté distribuida a lo largo de todos los eslabones de la cadena de producción. Que esta responsabilidad sea proactiva, que cada uno de los eslabones tenga una acción proactiva en revisar sus procedimientos, sus productos, los controles que está implementando y que estos controles sean efectivos. Proactividad es otra palabra clave para este reglamento. Por supuesto que esta ley, vamos a verlo, tiene un alcance que cubre tanto la producción doméstica como los alimentos importados. Evidentemente, desde que la ley se firmó y desde que se empezó a difundir la información sobre la ley, se ha dado prioridad al hablar o a tocar lo referente a los alimentos importados. Esto por la característica de la ley, de cualquier ley. Cuando ustedes hablan de una ley, pues asumen un cumplimiento, un requisito de cumplimiento en el país en el que específicamente se está liberando, firmando, promulgando esa ley. Sin embargo, esta es una ley diferente. Esta es una ley desde que su primera redacción dice que aplica a todos aquellos no que produzcan en Estados Unidos. Dice que intenten comercializar sus productos para ser consumidos en territorio americano. Por lo tanto, entonces esta ley, un objetivo también es que la población americana, que los consumidores tengan una percepción de seguridad también de los alimentos importados. Evidentemente, no se refiere solo a alimentos importados, se refiere también a producción doméstica. Otra cosa que es un ánimo de la ley es hacerse de herramientas que permitan que esto no solo quede en buenas intenciones, que los 7 reglamentos no se queden en una descripción general y puntual, como ustedes quieran verla, pero una descripción de las buenas intenciones o de las buenas prácticas que deberían seguirse en determinados procesos. El ánimo de esta ley es que sí haya mecanismos específicos con los que se pueda verificar el cumplimiento de la ley. Y para esto, una parte fundamental de la ley es el programa de verificación de proveedores extranjeros. Vamos a revisarlo más a detalle, más adelante, pero esto es fundamental. Van a ser las primeras puertas de control de los proveedores que envían productos, alimentos, a Estados Unidos. Entonces, es la puerta de ingreso y también se puede convertir en el punto específico donde podemos conocer y controlar, o se pueden conocer y controlar los riesgos y los peligros asociados a esos alimentos que están ingresando. Si hablamos de los 7 reglamentos derivados de la ley, cabe mencionar
que los 7 reglamentos están en periodo de cumplimiento. Los 7 reglamentos ya están en vigencia. ¿Sí? Es decir, que FDA podría realizar ella o alguien en su nombre las inspecciones necesarias o requeridas para poder confirmar, verificar que las empresas que producen alimentos en el extranjero, que los proveedores han identificado los peligros, han identificado los riesgos y están haciendo algo para controlarlos. Y es algo lo tienen documentado. Bien, excepciones a esto de las fechas de cumplimiento, pues son algunos requisitos en el Product Rule, en el reglamento que se refiere a productos frescos que se consumen en fresco, algunos requisitos que tienen que ver con el agua de uso agrícola. Quienes están familiarizados con ese reglamento recordarán que este reglamento tiene requisitos de que se hagan muestreos muy específicos, muy puntuales en número y en tiempo del agua que se utiliza para las actividades agrícolas, y que con esa información de los muestreos se hagan 2 cálculos, la media geométrica y el umbral estadístico, que van a servir para dar una proyección de cuál será una idea de cuál será el comportamiento de esas fuentes de agua que se están utilizando para actividades agrícolas. Bien, esos requisitos de los muestreos, los cálculos y las decisiones que se tienen que tomar con base en esta media geométrica y en este umbral estadístico, todavía, aunque el reglamento de Product Rule ya entró en vigor, esos requisitos de agua agrícola todavía no entran en vigencia. Todavía sería un tiempo extra para que las empresas agrícolas cumplan con sus muestreos, hagan sus cálculos y hagan los análisis y los planes que se han requerido realizar para cumplir con el requisito. Entonces, de esa diapositiva, de esa pregunta, todos los reglamentos de FESMA prácticamente ya han entrado en vigor. Seguimos con qué es FESMA. Y bueno, yo he hablado de los reglamentos derivados de la ley. La ley FESMA, como toda ley, se escribió en lo general. Y para saber las cosas particulares de cada grupo de alimentos cubierto o categoría de alimentos cubiertos por la ley, se escribieron reglamentos, 7 reglamentos. ¿Sí? Estos reglamentos muestran los requisitos puntuales que cada categoría de alimentos, ahorita digo cuáles son los reglamentos, que cada uno de estos categorías de alimentos cubiertos por el reglamento requerirá cumplir. Y si ustedes están familiarizados con las auditorías GFCI, con las auditorías de inocuidad GFCI, pues el enfoque de estos reglamentos es en el ánimo de cómo están escritos los estándares GFCI en cuanto a que se busquen incumplimientos en los procesos que sean sistemáticos. Si nos interesa lo puntual, claro que hay que atenderlo, pero el enfoque de los reglamentos es cómo funciona el sistema. ¿Cuáles son los reglamentos derivados de la ley? Voy a mencionarlos rápidamente aquí. Los 7 reglamentos derivados de la ley son 2 que tienen que ver con un concepto que les dije que era importantísimo para la ley, controles preventivos. 2 reglamentos que tienen que ver con controles preventivos para alimento 1 de consumo humano y 2 para alimento, o segundo, para alimento de consumo animal. Tercer reglamento, el Product Rule, que tiene que ver con los alimentos que se consumen en fresco, frutas, vegetales. Vamos a encontrar cubiertos en este reglamento. Cuarto reglamento, adulteración intencional. Las empresas que hacen proceso tienen el requisito de cumplir con este reglamento de adulteración intencional, que está relacionado con lo que a lo mejor tal vez ustedes ya trabajan, que es la defensa de los alimentos, llevada a un grado un poco más arriba, que sería proteger a nuestras empresas de ataques que intentan hacer daño masivo a un número grande de personas, es decir, causarles la muerte a un número grande de personas. Estamos hablando de bioterrorismo. Cuarto reglamento. Quinto reglamento,
el que tiene que ver con transporte higiénico de alimentos. Están cubiertos en este reglamento todas las empresas que se dedican a la logística, no el área de transporte de las empresas que ustedes manejan si son procesadores de alimentos. No, se refiere o cubre las empresas que hacen logística, que se dedican al transporte como negocio. Sexto reglamento, que tiene que ver con también un concepto fundamental para la ley, que es los programas de verificación de proveedores extranjeros. El reglamento que se enfoca en los programas de revisión, de verificación de proveedores extranjeros, tiene como actor principal dos actores principales. El primero de ellos es el importador y el segundo son los proveedores extranjeros. Sexto reglamento. Séptimo reglamento, lo que ustedes están oyendo ahorita, certificaciones de tercera parte, como la que NSF puede hacer en nombre de FDA. Este séptimo reglamento describe todos los lineamientos que debe cumplir un organismo de certificación que intente ser aprobado por FDA y acreditado por las entidades correspondientes para hacer auditorías de FESMA en nombre de FDA. ¿Sí? Estos son los 7 reglamentos. Entonces hemos dicho que el enfoque o el ánimo de estos reglamentos es un enfoque sistemático. También es un enfoque de responsabilidad hacia tomar control o identificar los peligros, los riesgos, tomar acción en los controles que van a establecer cada una de las empresas para controlar esos peligros y, por supuesto, cómo le va a hacer para verificar el cumplimiento y para documentar. Habíamos dicho que requiere una actividad proactiva, una responsabilidad proactiva de cada una de las entidades que producen alimentos o que procesan alimentos. Del importador, de los organismos de certificación, de FDA, por supuesto también. FDA sigue siendo el responsable del monitoreo del cumplimiento que cada una de las empresas proveedoras extranjeras que envíen alimentos a Estados Unidos para su consumo ahí esté ejerciendo. Esta ley también reconoce que hay esquemas en el mundo o que puede haber esquemas en el mundo que sean homólogos a los requisitos de FDA, de FESMA. Y tiene o ha trabajado también por reconocer esos sistemas de inocuidad. Más adelante vamos a hablar de cuáles, pero sí ha habido un enfoque por esto, hacia esto. Y por supuesto también ha habido un enfoque de reconocer, aprobar o identificar aquellos aliados que pueden ayudar a FDA a la verificación, es decir, a los organismos de tercera parte que pueden trabajar haciendo auditorías de certificación. Ya les decía yo, como el caso de NSF. Elementos repetitivos en FESMA y que son fundamentales y esenciales. Esta es una pregunta que también nos hacen. Bueno, pero ¿qué es lo que subyace? O sea, ¿qué tengo que comprender en el fondo de la pirámide para poder tener un buen entendimiento de FESMA? El concepto de controles preventivos es algo fundamental. Los controles preventivos basados en riesgo se describen a detalle en 2 de los 7 reglamentos de FESMA y los utiliza en repetidas o menciona en repetidas ocasiones la ley. El reglamento de productos frescos también habla de riesgo, de evaluaciones de riesgo. El reglamento de transporte higiénico y los programas de verificación de proveedores extranjeros van a tocar de nuevo este enfoque hacia el riesgo y establecer medidas de control. Otro elemento de FESMA fundamental es que la mejor actividades que ustedes cuando hacen HACCP o cuando hacen su auditoría GFCI o implementan sus programas GFCI relacionan con un punto crítico de control, por ejemplo, de esas actividades son el monitoreo, la verificación, la validación, etcétera, que no necesariamente la relacionaban con todos sus programas y requisitos, a la luz de FESMA van a estar íntimamente asociadas a controles preventivos. Estas actividades: monitoreo, verificación, validación en algunos casos, mantenimiento de registros. Otro elemento que hay que comprender
y que hay que revisar es el programa voluntario de importadores calificados y las auditorías de tercera parte. Saber muy bien a qué se refieren estos conceptos, quién puede acceder a estos programas o certificaciones o auditorías y para qué me sirven. Es fundamental que ustedes comprendan esos conceptos y que les queden clarísimos. Vamos a tocarlos aquí. Primero, ¿qué son los controles preventivos? Pregunta recurrente. ¿Qué es un control preventivo? Un control preventivo es una medida de control que se establece en una empresa posterior a que la empresa ha conducido un análisis de peligro. Esto puede parecer muy básico. Sin embargo, es fundamental que el control preventivo no se establezca porque la ley menciona estos 4. O la empresa vecina que hace lo mismo que yo definió estos 2 controles preventivos. Es fundamental que los controles preventivos, estas medidas de control que la ley llama controles preventivos, se establezcan después de realizar un análisis de peligros específico de su operación. Por supuesto, estos controles, ¿qué son estos controles preventivos? Son pasos del proceso, pasos en su proceso, etapas en su proceso, en las que ustedes identifiquen que si no se establece ese control, hay un riesgo serio de causar enfermedad grave o muerte a los consumidores. Entonces, ese concepto tampoco se aleja mucho de lo que ustedes están acostumbrados a manejar, ¿sí? Y a ustedes a lo mejor todo esto que dije ya les está sonando a hazard y a puntos críticos de control. En teoría, cualquier punto crítico de control que ustedes tengan identificado en su proceso debería convertirse en un control preventivo de proceso, ¿sí? A la luz de FESMA, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos avanzada una parte. Existen otros controles preventivos. La ley FESMA maneja 4 categorías de controles preventivos. Ya les mencioné uno, los controles preventivos de proceso, donde van a caer prácticamente todos los puntos críticos de control que ustedes tengan identificados. Y posteriormente las otras 3 categorías de controles preventivos están asociadas a programas, algo que ustedes ya asumían como un programa prerequisito. ¿Cuáles son estos otros controles preventivos? Segundo, controles preventivos para alérgenos. Tercero, controles preventivos de saneamiento. Cuarto, controles preventivos de cadena de abastecimiento. Más el primero que les dije, que era el de proceso. Nada más pensar un poco en la lógica que tienen estos controles preventivos a la luz de, si piensan ustedes en brotes, en retiros, con lo que estén familiarizados, busquen un poco la causa de esos retiros. Y se van a encontrar que muchos de ellos caen en estas 4 categorías. O errores en el punto crítico de control, en el control del punto crítico de control, o errores en cuanto a alérgenos, o errores en cuanto a saneamiento, o errores, oportunidades de mejora en cuanto a cadena de abastecimiento. Entonces, este es el ánimo de los controles preventivos. ¿Qué son las auditorías regulatorias de FESMA? Otra pregunta que nos hacen es, ¿las auditorías de FESMA es una revisión documental o también van a hacer una revisión y una visita al piso? Y, bueno, de nuevo, trayendo a la mente el concepto que ustedes tienen de auditoría GFCI, una auditoría FESMA va a tener los mismos 2 componentes con subcomponentes que ustedes asocian a una auditoría de inocuidad de cualquier otro tipo, ya sea regulatoria o privada. Va a tener un componente de revisión documental de procedimientos y registros y también va a tener un componente de evaluación en piso, de ver la operación, de ver la instalación, de hablar con el personal clave, de evaluar si esos controles que dijo, la mayoría de control, que dijo la operación, esos documentos que identificó como importantes y que debería implementar, si realmente los está implementando. Hay un potencial en las auditorías de FDA de toma de muestras, sí. Seguramente si ustedes han oído hablar de las auditorías de FDA y de la toma, han oído que se toman muestras, sí. Se toman muestras, se hacen análisis, sí es factible que esto ocurra.
Habíamos dicho que esta auditoría se va a enfocar a búsqueda de evidencia objetiva que me hable de oportunidades de mejoras sistemáticas en el proceso. ¿Sí? Cada uno de los reglamentos detalla específicamente en qué punto se va a centrar esta auditoría. Y ustedes, por supuesto, una vez que identifiquen cuál es su operación, cuál es el reglamento que les aplica, van a tener una muy buena idea de hacia dónde va a estar enfocada su auditoría FDA, que puede ser por FDA, por inspectores de FDA, o que podría ser por un organismo o representantes de un organismo de tercera parte. ¿Sí? ¿Cuántos auditores te van a visitar en esta auditoría de FESMA que va a realizar FDA o alguien más en nombre de FDA? Pues normalmente lo que se ha visto es que en este primer paso de las auditorías, o cuando se están iniciando las auditorías, pues la comitiva de auditores sí es más de uno. Hay más auditores porque estamos en el proceso también de que FDA está capacitando, está haciendo el onboarding, está haciendo la sombra de aquellos auditores que necesitan estar entrenados para poder atender a todas las empresas que envían productos a Estados Unidos y que van a estar trabajando en estos reglamentos derivados de la ley. Entonces sí, pueden esperar un número de auditores más grande que uno o dos. Los muestreos, eso de que, otra cosa que preguntan, ¿es cierto que cuando FDA toma muestras y hace hisopados o swaps y andan viendo diferentes áreas de la operación? Sí, también esto es cierto. El objetivo es que se puedan hacer investigación cuando se tiene alguna evidencia o alguna información durante la revisión documental o durante la investigación en piso de que pudiera haber fuentes de contaminación microbiológica, de alérgenos, química, etcétera, en sus operaciones. Entonces, estos muestreos, estos swaps que se van a tomar, normalmente se van a tomar de aquellos lugares, de aquellas zonas, de aquellos equipos, herramientas que pues se ha visto que son factibles de ser una fuente de contaminación. ¿De acuerdo? Entonces, esto también nos va a ayudar a hacer una validación de los procesos que se están llevando a cabo en las operaciones, los procesos de saneamiento, los procesos de manejo y gestión de alérgenos. Es información que FDA va a recabar y que ustedes también podrían hacer en duplicado para tener también un control. Les va a dar no solo información de cumplir con el requisito de auditoría, sino que les va a ayudar a validar los procesos que realizan, las áreas en las que trabajan y los equipos que están usando. ¿Qué otra pregunta nos hacen recurrentemente? La aprobación o las inspecciones que se están haciendo a las empresas de alimentos dentro de Estados Unidos, ¿cómo se relacionan o qué tienen que ver con las que le están haciendo a las empresas que proveen alimentos y que están fuera de Estados Unidos, a los proveedores extranjeros? Si hay esa pregunta recurrentemente de qué es lo mismo, sí también se está aplicando a nivel doméstico y la respuesta es que sí, que la ley contempla, no hace discriminación en el sitio de producción, vuelvo a repetir, del alimento, sino de la intención de ser, dónde va a ser la intención a que este alimento se comercialice. Es decir, si se quiere comercializar en Estados Unidos, no importa dónde se produjo. Los proveedores domésticos se van a, dentro de las empresas de producción doméstica, se evalúan también con requisitos que están perfectamente establecidos en la ley, en el 21 CFR, en el capítulo 1, en la parte 117, su parte G, donde se habla de cadenas de abastecimiento. Los proveedores extranjeros básicamente se van a estar gestionando con el programa de verificación de proveedores extranjeros, cuya primera figura fundamental, dijimos, es el importador. Bueno, de estas diferencias entre o similitud en realidad entre los domésticos y los proveedores extranjeros,
cabe recalcar que los dos tienen los mismos requisitos de cumplimiento con los reglamentos y los dos tienen los mismos requisitos de mantenimiento de registro y de documentación. Y los dos son sujetos a inspección. De hecho, las inspecciones primeras que se hicieron en entidades de producción de alimentos domésticos en Estados Unidos. Siguiente pregunta. ¿Cómo se asegura del cumplimiento de la equivalencia? Es decir, de que los requisitos de los reglamentos se estén cumpliendo, se estén verificando y se estén respetando de la misma forma en empresas dentro de Estados Unidos como en empresas extranjeras, proveedores extranjeros. Bueno, esto recae en la figura del importador. El importador, dijimos que a él le toca cumplir, ¿se acuerdan del deslinde de responsabilidades, tomar cada quien su parte de responsabilidad? Al importador le toca controlar, conocer y verificar a todos sus proveedores en el extranjero. No es diferente de lo que ustedes hacen en sus empresas en un programa de control de proveedores. En ambos casos, el importador en uno, ustedes empresa en otro, requieren conocer a quién le están comprando. ¿Sí? Requieren tener procedimientos que les permitan aprobar a sus proveedores. Tener especificaciones, hacérselas conocer a los proveedores y evaluar el cumplimiento. Aquí dice evaluar el desempeño de los proveedores. Y con esa evaluación del desempeño, con esa ponderación del desempeño del proveedor en materia de muchas otras cosas, pero basado en la ley de requisitos de inocuidad, pues ustedes van a aprobar a sus proveedores. Ustedes van a determinar también las diferentes categorías de proveedores que tienen. No el riesgo asociado a los alimentos que les vende un proveedor a ustedes, empresas, es el mismo. Importador. El riesgo que tienen los alimentos que le vende cada proveedor extranjero al proveedor en Estados Unidos tampoco es el mismo. Puede ser diferente. De tal manera que el importador, tiene la responsabilidad de determinar los riesgos, de decir en qué parte de la cadena están esos riesgos y van a ser controlados y cómo van a ser controlados. Es decir, ese peligro y ese riesgo asociado que está definiendo el importador se genera y se controla en la puerta o la entidad, en el establecimiento agrícola que produce las manzanas que compra el importador, o los huevos o la leche, etcétera, que compra el importador, o se produce en el transporte, o se produce en el procesamiento, si es que esos alimentos se fueran a procesar en Estados Unidos. ¿Dónde? ¿En qué parte del proceso están esos peligros y esos riesgos? ¿Y cómo los vamos a controlar? Es responsabilidad del importador saber y documentar esos riesgos y esa información de sus proveedores. ¿Qué información de sus proveedores? ¿Qué tan cumplidores son esos proveedores? ¿Cómo se comportan? ¿Cuál es el desempeño de esos proveedores? Ahorita y en el pasado, que me puede dar una idea, o le puede dar una idea al importador de cómo va a ser el comportamiento a futuro. Entonces, proactividad. Se espera que ustedes, proveedores extranjeros, conozcan los reglamentos, las regulaciones que requieren cumplir a la ley de SESMA y que trabajen en conjunto con su importador para establecer cuáles son las maneras mejores, las mejores formas de verificar el cumplimiento de esos controles para los peligros que ustedes han identificado. Y de que ustedes en conjunto con su importador guarden la documentación pertinente para mostrar que lo que ustedes hacen no se hace solo un día, sino que es sistemático en su operación. ¿Quién se quiere cumplir con FCDP? Con el programa de verificación de proveedores extranjeros. Dijimos, uno, el importador. Para este reglamento y para SESMA, el importador es la empresa, entidad, persona en Estados Unidos que es dueña del alimento que se está importando al momento del ingreso al país. Dos características aquí. Tiene que estar en Estados Unidos el importador y tiene que ser el dueño o
el representante del dueño al momento de que el producto ingresa al país. ¿De acuerdo? Bien, prácticamente todos los alimentos importados van a estar cubiertos por el reglamento FSMP, Foreign Supplier Verification Program, es decir, que prácticamente cualquier alimento que ingrese a Estados Unidos, el importador es requerido de tener un programa de verificación del proveedor que le está vendiendo ese alimento. Prácticamente todos, excepciones. El importador o sus proveedores son pequeños. Vamos a ver más adelante, bueno, la definición de pequeños en base a que esté dado. Cada reglamento, no las voy a revisar aquí todas, porque cada reglamento tiene su definición de empresa pequeña o muy pequeña. Básicamente el estatus de pequeño tiene que ver con el número de empleados. Tener menos de 500 empleados le da, en la mayoría de los casos, el estatus de pequeño a una empresa de alimentos. ¿Sí? Entonces, usted tiene, o el importador tiene que cumplir con el FTBP y usted como proveedor extranjero va a tener que darle la información que su importador necesite y va a tener que ser verificado por él si usted le vende cualquier alimento, excepto si es muy pequeño o si su importador es muy pequeño. ¿Sí? No va a ser requerido excepciones si usted envía o lo que le vende al importador son productos que se consumen en fresco de países que tienen un sistema homologado. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado esto? Que hay FDA revisó que a lo mejor había sistemas de inocuidad fuera de Estados Unidos que pidieran los mismos requisitos que ellos. Al momento, los países que cuentan con un sistema homologado a FSMA son Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Solo ellos. Entonces, si usted es un proveedor extranjero, canadiense, neozelandés o australiano, y cumple con los requisitos de inocuidad de su país y le muestra esa evidencia a FDA, pues usted no tiene que cumplir con los reglamentos o con los requisitos de FSMA. Ya cumple con lo de su país y FDA determinó que lo de su país, Nueva Zelanda, Australia y Canadá, es equivalente a FSMA. ¿Sí? No le toca cumplir con esto si usted es un proveedor, o sea, no va a ser un proveedor extranjero bajo verificación de su importador si importa jugos. Hay un reglamento específico de FSMA, aquí está, que se dedica a marcar los lineamientos para los que producen jugos. Igual caso si usted produce alimentos del mar, o si usted produce bebidas alcohólicas, o algún ingrediente que solamente va a estar presente en un producto que es una bebida alcohólica, o si exporta alimentos que son regulados por USDA, carne, aves y huevo líquido. Entonces, en esos casos, usted no va a ser un proveedor extranjero que tenga que ser verificado por su importador en Estados Unidos. Si usted no cae en ninguna de esas excepciones, ¿qué es lo que puede esperar recibir de su importador? ¿Sí? Esta es otra pregunta. Bueno, no soy excepción. ¿Qué tengo que cumplir con mi importador? Bueno, pues tiene que haber sido aprobado por su importador. Lo que quiere decir que su importador tiene que tener procedimientos para eso. El importador tiene que haber hecho un análisis de peligro basado en riesgo de usted. Y puede requerir, o le va a requerir, que usted también le comparta el suyo para revisar que estén en la misma sintonía. Su importador le va a hacer evaluaciones de desempeño para ver cómo está cumpliendo con los requisitos de controles que usted dijo que tenía que cumplir de acuerdo a los peligros que identificó. Y otra cosa es que va a recibir verificaciones de su importador. Su importador va a hacerle alguna actividad de verificación. ¿De qué? Pues de las medidas de control que usted dijo que iba a establecer para controlar los peligros que identificó en el análisis. ¿Se dan cuenta cómo es una cadenita? Voy hacia atrás en los requisitos. ¿Sí? Una de estas formas de verificarle por parte del importador puede ser hacerle una auditoría. No es la única, pero puede ser que él decida hacer la auditoría. Y puede ser que decida hacer auditoría él mismo, el importador, o delegar esta responsabilidad de la auditoría en un tercero, como el caso de NSF, para que le verifique el cumplimiento de esos controles que usted dijo que tenía que establecer.
Sistemas de inocuidad reconocidos. Yo ya les hablé de esto. Son sistemas de inocuidad que FDA ha determinado que los requisitos que ellos tienen en esos lineamientos son equivalentes a los que tiene FDA. Y pues ya no debe caber duda de que los homologados son Canadá, Australia y Nueva Zelanda, solamente. Otra pregunta que tiene un cierto grado de complejidad y que nos hacen mucho es ¿cómo voy a estar listo? ¿Cómo sé que ya estoy listo para recibir una auditoría FDA, de FDA o de un tercero en su nombre, en nombre del importador? En la cual, por supuesto, se me va a evaluar el cumplimiento del reglamento que me corresponda. Pues es compleja porque hay muchas cosas que pueden realizarse de manera... Hay cosas que pueden realizarse de manera general y hay otras que son puntuales, dependiendo pues de la industria a la que ustedes se realizan. A veces preguntan cosas muy puntuales. Esto sería lo general. ¿Usted qué tendría que hacer? Conocer los lineamientos, saber qué le aplica, qué reglamento le aplica. Conocer también el reglamento de programas de verificación de proveedores extranjeros, para ver qué se le va a pedir a su importador y, en cadenita, qué le va a pedir él a usted. Tendría que hacer su propia autoevaluación, tendría que ir su propia autoevaluación o auditoría interna. No quiere decir tampoco que la tenga que hacer usted personalmente. También podría recurrir a un tercero para que le ayudara a hacer esa evaluación interna, digamos, o esa preevaluación, esa brecha de dónde estoy con respecto al cumplimiento. Ojo, esta diferente, esta que usted pide puede ser otra, a lo mejor su importador no se la pide. Usted puede decidir que quiere hacer esa auditoría interna y que quiere confiarle, delegarle a alguien más la realización de esa auditoría. Eso podría ser. Entonces, conocer los reglamentos, hacer su propia autoevaluación, conocer los requisitos que le va a pedir FDA al importador y estar muy listo a tener todos los documentos que avalen el cumplimiento de esos controles que usted está estableciendo en relación a los requisitos. Otra cosa que nos preguntan es ¿qué son los requisitos modificados? Requisitos modificados son requisitos específicos que son requeridos a empresas o industrias que ya con antelación tienen un requisito de cumplimiento en materia de inocuidad por parte de FDA. ¿Sí? ¿Quiénes podrían estar aquí? Los suplementos dietéticos. Hay una sección del 21 CFR dedicada a los requisitos de suplementos dietéticos en materia de inocuidad y buenas prácticas. Entonces, son requisitos modificados porque no quiere decir que su importador no le va a revisar si usted le vende suplementos dietéticos, no quiere decir que no le va a hacer actividades de verificación ni nada. ¿Cuál va a ser el requisito? La modificación. Usted no tiene que cumplir con un reglamento de FESMA, con los controles preventivos, por ejemplo. ¿Con qué tiene que cumplir? Pues con los lineamientos de suplementos dietéticos que tiene ya FDA. ¿Se ve la diferencia? Sí tengo que cumplir con algo. Es modificado porque la modificación es el reglamento que va a cumplir, que el objetivo de ambos va a ser el mismo, garantizar la inocuidad del alimento, del suplemento, evitar que las personas se enfermen. ¿Qué va a ser lo común? El importador le va a hacer la verificación. Si usted le vende suplementos dietéticos, si le vende leche evaporada, o si le vende huevo líquido, o si le vende peras, manzanas y melones, de todas maneras le va a hacer una verificación. La modificación fue el documento base sobre el cual lo va a revisar. Y estas actividades de verificación del importador, ¿cuáles son? Yo dije hace unas diapositivas atrás que podría ser la auditoría, pero que no exclusivamente ni necesariamente es solo esa. Entonces, ¿cuáles son esas actividades de verificación? Esas actividades de verificación pueden ser auditoría, pueden ser muestreos, pueden ser revisión de registros, y van a estar ligadas a la revisión de la documentación de esas actividades y a la verificación de que usted las esté cumpliendo de forma, de nuevo, sistemática.
¿de acuerdo? Entonces, pueden ser cualquiera de estas actividades. ¿Cómo lo va a definir el importador? SESMA no se lo dice. Ningún reglamento le dice a fuerza de auditoría, a menos que, ahorita vemos los casos en que sí lo dice. Pero de manera general, SESMA no dice qué actividades de verificación tiene que realizar el importador con cada uno de sus proveedores. Lo que va a decir es que la escoja la mejor con base al riesgo. A lo mejor, si el alimento es un alimento de bajo riesgo, también vamos a ver eso ahorita más adelante, si es de bajo riesgo, al importador le basta con tener una verificación periódica de los registros del proveedor, de ustedes. Ajá. Pero a lo mejor si es un alimento que identificamos en el análisis de peligro que hay muchos riesgos asociados, a lo mejor el importador decide sí revisar registros, pero también hacer muestreos y análisis y hacer la auditoría. Esto depende del análisis de peligro que realiza el importador y del análisis de peligros que ustedes, como proveedores extranjeros, tienen hecho, sustentado, y cómo lo realizan de forma conjunta con su importador. De ahí van a depender las actividades de verificación a las que estén sometidos. Cuando la actividad que escogió el importador para verificar es una auditoría, la auditoría puede ser una auditoría que ellos mismos realicen o una auditoría de tercera parte. Una pregunta es, y bueno, que nos hacen, ¿qué auditorías de tercera parte son aceptables? De cualquier organismo de certificación que tenga el reglamento de SESMA, que se haga una lista de verificación y que me audite, no. FDA liberó un reglamento completito con los requisitos para todos los organismos de certificación interesados en hacer auditorías de tercera parte. Parte de esos requisitos era, que tuviera auditores calificados en experiencia en la industria, en la auditoría y en el conocimiento de los reglamentos y de la ley SESMA. ¿Sí? Que se asegurara que el organismo de certificación y sus auditores tenían la capacidad de cubrir con la revisión de todos los peligros de inocuidad que se identificaran en el análisis de peligros. Que tuviera también el organismo de certificación el sistema de calidad que le permitiera gestionar las auditorías. Y por último, pero no menos importante, que se sometiera a este proceso de evaluación con FDA y con las entidades de acreditación pertinentes para tener la aprobación de FDA y la acreditación requerida para poder hacer las auditorías de tercera parte de SESMA. Pero la respuesta a esta pregunta, ¿qué auditorías de tercera parte son aceptables? Las de los organismos de certificación que están acreditados para hacer auditorías de tercera parte y son aprobados por FDA. Esa sería la respuesta. No cualquier organismo de certificación. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa? Y esta es, dentro del top 5, yo la pondría de las dos primeras. ¿Qué pasa si yo como proveedor extranjero ya tengo una certificación GFCI? Muchos de ustedes están certificados BRC, FSC 22000, SQF, tienen una auditoría GFCI. Ok, los estándares GFCI tienen un reconocimiento internacional. Sin embargo, no son aceptados como un equivalente de las auditorías SESMA de FDA. No como un equivalente. ¿Para qué sí sirve su auditoría GFCI? Claro que sirve, porque si ustedes hacen un análisis de brecha con los requisitos de SESMA y lo que ya tienen implementado por sus requisitos GFCI, se van a dar cuenta que prácticamente lo tienen todo. Les requerirán hacer algunos ajustes, pero si tienen BRC, es muy probable que estén cubiertos prácticamente en SESMA y que a lo mejor nomenclatura, algunas actividades específicas, pero prácticamente van a estar cubiertos. Para eso les sirve, para ya tener un grado de avance en la implementación de los requisitos de los reglamentos. También puede ser que el importador les reconozca una auditoría GFCI o una auditoría de un comprador o una auditoría de su regulatoria como un requisito de verificación. Puede ser,
¿Se acuerdan que el importador tenía esa capacidad de definir cuáles iban a ser las auditorías las actividades de verificación que va a aplicar? Una de ellas es la auditoría. Y él podría decir, tu auditoría GFCI, como cumple todo lo que identificamos como puntos a controlar en nuestros análisis de peligro, te la voy a tomar como una verificación, como tu verificación, tu auditoría de verificación. Claro que por supuesto les va a pedir que esté actualizada, que se cubra todo lo que identificaron peligros, etcétera. Sin embargo, eso es opcional, ¿sí? Por parte del importador, no es un hecho. Siguiente, ¿los registros van a ser compartidos con la FDA? Sí. Tengan ustedes bajo la mira que ante una auditoría de ESMA-FDA, sus registros pueden ser compartidos con FDA en los tiempos que FDA, cuando FDA lo requiera, o alguien en nombre de FDA. ¿De qué registros estamos hablando? Pues todo lo que conforma su programa de inocuidad, entre ellos sus reportes de auditoría GFCI. Dijimos que no valen como un equivalente, sin embargo, el importador puede requerirlas y mostrarlas a ESMA, a FDA, como evidencia de que ustedes cumplen con los requisitos. Auditorías de segunda parte, registros de muestreo, programas de muestreo, resultados de análisis, etcétera. Entonces, tanto el importador como ustedes deben asegurarse de mantener evidencia documental de respaldos de esas actividades que están realizando. ¿Tengo que tenerlas todas en inglés? Es una pregunta. No hay un requisito de FESMA de que todo se tenga que mantener en inglés. Tal vez lo que ustedes deberían comenzar a pensar, que tal vez en algún momento necesiten que sea comprendido por alguien de FDA que maneje inglés solamente, es aquello que el importador les dijo que les va a verificar. Los documentos que él les va a pedir, que le estén mandando semanal, mensual, quincenal, no sé, cada 2 meses, como él establezca. Esos documentos que él va a querer ver, a lo mejor en algún momento, no necesariamente de entrada, pero a lo mejor en algún momento ustedes pueden pensar que sí van a requerir tenerlos en el idioma inglés. ¿De acuerdo? ¿Qué es el programa, que esto ya está sonando, qué es el programa acreditado de FDA para certificación de tercera parte? Pues es el programa mediante el cual, con base al reglamento de organismos de certificación de FESMA, se aprobaron los organismos de certificación interesados en auditar FESMA, los distintos reglamentos de FESMA. El NSF está acreditado como organismo de certificación para realizar las auditorías de tercera parte en nombre de FDA. ¿Por qué FDA estableció este programa? Le vamos a requerir aprobar terceros que puedan certificar a nuestros proveedores, a proveedores en el extranjero. ¿Por qué lo hizo? Aquí en esta diapositiva se muestran 3 razones. 1. Se aprobaron organismos de certificación que puedan hacer auditorías en nombre de FDA en relación a FESMA, porque el programa voluntario de importadores calificados es un programa de FESMA que dice, a ver, ¿quién es para importadores? Importadores. ¿Quién quiere es voluntario, adscribirse voluntariamente a este programa? Les cobran un fee y se evalúan a los importadores. Un primer requisito para que, ¿cuál es la ventaja? Que van a tener una entrada expedita con respecto a todos los demás, los proveedores de ese importador. Entonces, ¿qué requiere el importador cumplir? Pues requiere cumplir con el reglamento de verificación, programas de verificación de proveedores extranjeros. Sí, primer requisito. Pero las actividades de verificación que va a realizar requieren ser auditorías de tercera parte de certificación. Es decir, un importador que pretende formar parte de este, digamos, club del programa de verificación del programa voluntario de importadores calificados, tendrá que tener certificados con organismo de certificación de tercera parte independiente a todos sus proveedores, o sea, a ustedes, sean 10, 20, 50, 150. Si le interesa al importador, tendrán que estar todos certificados. Por eso se creó este programa de aprobar y acreditar organismos de certificación. Primer requisito donde es necesario tener a alguien que haga la certificación. Siguiente,
Habíamos dicho que la auditoría como una herramienta de verificación no es obligatoria. Depende del importador si él decide que les va a verificar con auditoría. Lo que sí es obligatorio es que si un importador tiene proveedores de alto riesgo, estos proveedores de alto riesgo, sí, la auditoría, sí tiene que hacerles auditoría. Y sí, esa auditoría tiene que ser hecha por un organismo de tercera parte acreditado y aprobado para hacerlo, como en este caso, NSF. Tercer requisito por el que se creó este programa de vamos a aprobar organismos de certificación que puedan hacer certificaciones de FESMA en nombre de CDA, porque los importadores pueden decidir, aquí ya no es obligatorio, pueden decidir de forma voluntaria que algunos de sus proveedores que requieren auditoría la haga alguien más, porque ellos, importadores, no tienen a todos los auditores, un número adecuado de auditores, o no tienen el tiempo ni los recursos para ir a hacer la auditoría a los diferentes lugares en el mundo donde están los proveedores. 3 características por las cuales se creó el programa. ¿Qué es un alimento de alto riesgo? Aquí yo nada más les quiero, en inglés, solo les quiero mostrar las siguientes diapositivas, 3 diapositivas rápidamente, que es, mucha gente pregunta, ¿qué es un alimento de alto riesgo? Hay preguntas que ni el auditor ni el instructor les puede dar la respuesta cuando es una respuesta de interpretación. No es que no pueda, sí puede, pero no sería lo más ético y lo más conveniente. Hay preguntas que necesitan remitirse a la red de FESMA que tiene FESMA al TAN, al famoso TAN que tiene FESMA para recibir y contestar preguntas. Entonces, esta pregunta de qué es un alimento de alto riesgo, yo la envié, se tardan meses en contestar, pero al final sí hay una respuesta. Entonces, preguntando, la pregunta específica era ¿qué es un alimento de alto riesgo? Y si hay una lista de alimentos de alto riesgo. La respuesta de CDA es que pues CDA tiene la intención de sacar un listado para 2020 en el que estén contenidos todos estos alimentos de alto riesgo. Mientras no tenemos esto, la definición de alto riesgo tiene que ver con los riesgos asociados al producto, con el punto donde ese riesgo, el punto de mayor riesgo para la contaminación de ese alimento, con el historial de impacto a la inocuidad de ese alimento, con el comportamiento histórico de ese producto en el mercado y en relación a la inocuidad. Es decir, todo esto que les estoy diciendo es que tiene que ser con base en el análisis de peligro del producto. Hay alimentos de alto riesgo, los únicos que a la fecha se ha dicho que son de alto riesgo así sin citar, son los listos para comer, los ready to eat y los germinados. Algunos alimentos frescos, los alimentos para consumo fresco, dijimos vegetales y frutas, no están considerados de entrada como de alto riesgo, pero algunos podrían serlo en base a todo esto que está listado aquí, a este análisis del peligro y del riesgo, que ya nos dice en su respuesta esa idea que hay que hacer. Es decir, por ejemplo, un melón rebanado, que ha tenido historial, que continuamente lo vemos, una crema de cacahuate, esos podrían considerarse como de alto riesgo, ¿sí? Por estas características. Bueno, me fui ahí. Estaba hablando de los frescos, melones, por ejemplo, que podrían, no de entrada son de alto riesgo, los frescos, pero si es un melón que tiene historial de estar comprometiendo, de estar asociado a problemas de inocuidad recurrentemente, se lo van a considerar un alto riesgo. ¿De acuerdo? Bien. Alto riesgo bajo FESMA. El programa voluntario de importadores calificados, dijimos que es un programa voluntario que como beneficio augura entrada expedita de los alimentos a Estados Unidos y que requiere, es para importadores, requiere que se pague un fee y requiere que todos los proveedores del importador estén certificados y que además tengan un historial limpio en los últimos 3 años. ¿Qué quiere decir historial limpio? Que no hayan estado asociados a problemas de inocuidad, brotes, retiros. Entonces, eso es. Este programa va a operar a principios del año, ahorita ya operó desde este año 2019, principios de 2020, aproximadamente abril, mayo, no me acuerdo ahorita bien de la fecha, creo que es abril,
hasta el cuarto mes del año se reciben solicitudes de importadores que quieren adscribirse a este programa. En el Inter ya tendrán que estar trabajando con pues la certificación de sus proveedores. Y el resultado es emitido por FDA para octubre del año en que se hizo la solicitud. Es decir, un importador que cumplió con todo, hizo solicitud en enero, cumplió con todos los requisitos, paga su fee y ya está dentro del programa voluntario de importadores calificados, puede esperar que sus proveedores y sus productos tengan una entrada expedita a Estados Unidos a partir de octubre de este año, en el que hizo la solicitud. La vigencia del programa es anual. Cada año el importador tiene que estar refrendando su participación en este programa. Recuerden, importante aquí, certificación y la certificación de todos los proveedores y el historial limpio de los proveedores. Hay que mencionar que las auditorías de las que hemos estado hablando, las que puede hacer NSF, las que puede hacer un organismo de certificación en nombre de FDA para evaluar el cumplimiento con los reglamentos de FESMA, ya sea porque es un producto de alto riesgo y es obligatorio, ya sea porque van a ser proveedores cuyo importador va a estar en el programa voluntario de importadores calificados y es obligatorio, o ya sea porque es la manera de verificación que el importador definió. Ninguna de esas auditorías sustituye a una auditoría de inspección de FDA. FDA en cualquier momento puede decidir que quiere hacer una auditoría de inspección, perdón, quiere hacer una inspección a esa entidad que ya verificados en controles preventivos. Esos 3 requisitos adicionales deberían ser cubiertos y revisados por los organismos de certificación para que sus auditores puedan realizar esa auditoría. Igual, si esa auditoría de certificación. ¿Quién requiere la certificación FESMA en la que NSF puede apoyar? Ustedes, si son proveedores de importadores que aplican para el programa voluntario de importadores calificados. Ustedes, si mandan a Estados Unidos alimentos de alto riesgo. Ustedes, si su importador definió que la auditoría es la forma en cómo los va a verificar. Entonces, ustedes requieren esta auditoría, ya sea que el importador, a ustedes mismos, se acerquen con nosotros, con el NSF. Tenemos no solo estas auditorías de certificación en FESMA, sino otra batería de servicios que ustedes pueden ser reútiles, como nuestros análisis de brecha y nuestra consultoría en FESMA, para que ustedes estén listos y estén preparados para recibir las auditorías si es que les corresponde o cumplir con los requisitos de su importador. Bien, yo con esto termino, les agradezco el inconveniente. Bien, vamos a ir cerrando ya la sesión del día de hoy. Les agradezco mucho que se hayan podido conectar el día de hoy a la sesión de webinar NSF 2019. Agradecerle en especial a Adriana, que a pesar de su estado de salud quiso estar hoy con nosotros y quiso participar de esta sesión. Adriana, no sé si te queda algún poco de voz para poder despedirte de nuestra audiencia. Sí, claro que sí. Les agradezco muchísimo su atención, la paciencia, los buenos deseos de recuperación, y de verdad estamos para servirles. Gracias por su atención, y pues están nuestros datos de contacto, para cualquier duda que ustedes tengan, aquí estamos. Gracias, Ariel. Les doy las gracias nuevamente por haber participado el día de hoy y espero que podamos escucharnos en una próxima sesión. Que estén muy bien, que tengan una excelente tarde.